Hola, ¿qué tal? Para el día de hoy quiero hablar un poco sobre mi experiencia en Melbourne, pero también sobre el verbo caminar y por qué yo creo que no existe en Melbourne, en esta ciudad australiana. Y es que cuando llegué a esta ciudad empecé a vivir pues en un lugar más residencial, en un lugar suburbano, y me pareció muy curioso que aquí las personas pues no caminan. La primera vez que salí a caminar en este lugar me di cuenta que las aceras estaban totalmente vacías, no había gente. Pensé que estaba viviendo en un pueblo fantasma, entonces era algo que no había experimentado en mi país, no había experimentado en Colombia. Entonces, al caminar por aquí pude ver que las cosas eran muy diferentes a mi país de origen. Hablando de estadísticas, para hablar de algo más real, ¿no? Estuve investigando un poco y al parecer mi percepción no está tan alejada de la realidad. Los australianos, especialmente las personas de Melbourne, no caminan mucho. Pude ver que en promedio las personas aquí caminan 1 kilómetro en sus trayectos. Entonces, eso pues dice que las personas no están acostumbradas a caminar mucho, o por lo menos lo que leí es lo que leí en esa investigación. Voy a dejarte toda la información en la parte de la descripción para que puedas leer. Y bueno, volviendo a hablar sobre el verbo caminar y caminar, sé que caminar puede ser un poco aburrido, pero siento que es una actividad muy chévere que muchas personas deberían hacer cuando tienen el tiempo libre y cuando tienen la disponibilidad. Sin embargo, es algo que pude ver aquí en Melbourne, que las personas, otra vez como dije, es mi percepción, las personas aquí no caminan. También las personas aquí me han dicho que pues es normal que no veas transeúntes, o sea, es normal que no veas personas que caminan en la calle porque tienen la costumbre de usar sus carros, sus coches para ir a un parque, y entonces en los parques sí caminan. Eso me pareció un poco raro porque, ok, quieres ir a caminar, quieres ir a hacer ejercicio, pero ¿por qué no caminas desde tu casa hasta el parque, no? Entonces eso es lo que yo tenía en la mente. Y por supuesto, estoy en este momento en un parque caminando, como pueden ver. Siempre que pienso en el idioma español, me gusta también comparar con el inglés. Entonces, por ejemplo, me puse a buscar cuántos verbos existen para la palabra caminar en inglés, porque la verdad, si alguien me pregunta, yo no sé cuántos verbos existen para la palabra caminar. En este momento puedo recordar tres. El primero es swagger, que swagger se usa cuando una persona camina de una manera arrogante, cuando camina de una manera como muy segura, que es muy confiada. Hay otra palabra que es stagger, cuando una persona está borracha. Entonces, una persona camina así como si se fuera a caer, ¿no? Una persona camina con dificultad. Y otra palabra que recuerdo es stroll, como S-T-R-O-L-L. Y esta palabra significa caminar de una manera más relajada. Y menciono estas palabras porque, como dije, no puedo recordar si estas palabras existen en español, o sea, si tú puedes encontrar una traducción literal. Y me sorprendió saber que hay muchos verbos para la palabra caminar en inglés, para el verbo to walk. Vamos a continuar con algunos sinónimos que yo conozco del verbo caminar. Por ejemplo, puedo recordar el verbo pasear, el verbo andar, el verbo marchar, pero siento que cuando tú usas estos verbos en una conversación, no son verbos que se usan con tanta frecuencia. Bueno, el verbo pasear probablemente sí, el verbo andar, pero el verbo marchar, no sé, creo que no. Y siento que es una diferencia con el inglés. Los verbos que te mencioné anteriormente son verbos que yo escucharía más en ese idioma. Entonces me da la impresión que en el inglés tienen más verbos para caminar por alguna extraña razón. No sé. Otro verbo que me parece muy interesante en español es el verbo pasar. ¿Y por qué es tan interesante? Porque según leí, es el verbo que más significados tiene en este idioma. Según una fuente, este verbo tiene más de 60 significados.
Y es algo que me explotó la mente porque no lo había pensado antes. Sin embargo, cuando pienso en el verbo pasar, puedo pensar en palabras como enviar, ¿cierto? Como pasarle esto a alguien, verbos como mudar, como voy a pasarme a esta casa, y también, de hecho, algo similar al verbo caminar, que puede significar como yo pasé o yo paso por este parque, ¿no? Entonces, ese es un verbo que me llama mucho la atención. Como siempre, voy a dejarte esta información en la sección de la descripción. Si hablamos del español colombiano, puedo recordar a un TikToker. Este señor se llama Puglieto. Puglieto, ¿cómo se llama, mi amor? Puglieto. Puglieto. Y él, de hecho, habla de una expresión que se usa mucho en Colombia, que es dar una vuelta. O simplemente habla de la palabra vuelta. Y es que es una palabra que se usa mucho en Colombia y entonces puede tener diferentes significados dependiendo cómo la uses. Por ejemplo, en Colombia tú puedes decir dar una vuelta en el significado más literal, como girar. Pero también puedes decir dar una vuelta como, por ejemplo, estás comprando algo y entonces estás esperando el cambio. Entonces, esa persona te está dando las vueltas. Otro contexto es hacer una vuelta. Y hacer una vuelta significa ir, por ejemplo, a un banco y hacer alguna diligencia. Entonces, algo similar ocurre en el español colombiano con esa expresión. Cuando yo pienso en una palabra que tiene muchos significados en un idioma, eso me pone a pensar todavía más. Y es que existe un mito. Por ejemplo, hay un mito que habla de que los esquimales tienen muchas palabras para describir la nieve. Tienen más de 400 palabras para describir la nieve. ¿Por qué? Según el mito, cuando tú estás rodeado de, por ejemplo, en ese contexto de la nieve, pues necesitas muchas palabras para poder sobrevivir, porque tienes que describir esas pequeñas diferencias que puedes encontrar en tu ambiente. Y me pregunto si pasa lo mismo con alguien que camina mucho. Me pregunto si pasa lo mismo con alguien que, por ejemplo, corre. ¿Existe diferentes palabras que esta persona usa para hacer esa actividad? Quiero dejar esa reflexión. ¿Será que cuando una persona aprende una lengua extranjera, pues aprende a recategorizar o aprende a ver el mundo de diferentes maneras? Porque pues tiene un vocabulario que quizás no es común en su lengua nativa, entonces tiene que interpretar esa realidad de otra manera. Eso es algo que me explota la mente, pero yo no sé si así funcionan las cosas cuando tú aprendes un idioma extranjero. Esa pregunta es para los lingüistas. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete. Muchas gracias por verlo y si tienes comentarios, por favor escríbelos en la sección de abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.